Hubo también conservadores ilustres, Mariano Riscorreta, estaba también Juan Barragán, estaba Marcelino Castañeda, que dan grandes luchas al interior del constituyente, y después también les diré algo de las batallas de los grupos reaccionarios. Pero es evidente que la mayoría es liberal, que los vencedores, cuando se quiere determinar en el mes de febrero la comisión que va a proyectar el texto de la Constitución, ahí ganan los liberales radicales. La va a presidir, desde luego, Pondelarriaga. Va a quedar León Guzmán como vicepresidente, va a estar Melchor Ocampo, va a estar José María Castillo Velasco, va a estar también José María Mata, el veracruzano, que era diputado suplente y que queda en el proyecto de Constitución, y entonces empiezan a idear esta comisión de la Constitución, un texto que dé cabida, que haga ingresar en su proyecto todas las ideas de ese momento. Era algo tan importante que los liberales querían acomodar de distinta manera los muebles de la patria, como lo dijo el maestro Luis González. Querían entender cómo era una nación mirando hacia el porvenir, igualitaria, democrática, libérrima, y entonces empiezan a hacer un proyecto de Constitución, que es hasta el mes de junio del 56 cuando lo presentan al Pleno del Congreso Constituyente. Comentaba de las luchas de los diputados conservadores, que ellos, al entender que estaban en un momento en el cual ellos eran la minoría, idearon una fórmula republicana que les diera ventaja al avisorar los cambios tan bruscos que podrían presentarse. En 3 ocasiones durante el año de las sesiones del Congreso Constituyente plantean retorno a la Constitución de 1824. Piensan que así pueden negociar, transigir, transar con los moderados que a veces los acompañan y que en una última votación les ganan a los puros por 52 votos contra 51, porque curiosamente también los ministros de Comonfort, que eran moderados, y 2 de ellos, unos hombres talentosísimos, José María Lafragua y Ezequiel Montes, ahí asisten a las sesiones y debaten e impugnan y votan, aunque no tenían derecho para ello, pero de todas maneras ganan los reaccionarios para la vuelta de la Constitución de 24, pero hay un estratagema de Francisco Zarco y hace que esa propuesta pase a la comisión, la única que había, que era la de la Constitución, y en ella pues metieron el proyecto de la vuelta al pasado en uno de los cajones del escritorio y ya nunca volvieron a hablar de ello. Sí hubo muchas ideas que no tuvieron la mayoría. Fue fundamental la pérdida de la libertad de conciencia y por lo tanto la tolerancia o libertad de cultos. El proyecto de un posible artículo 15 se tardó y se debatió como ninguna otra idea al interior del Congreso. Llegaron madres de familia, llegaron
también asociaciones religiosas a negar, a pedir que no se modificara de una manera irreal para ellos el que se tuviera que despojar la religión católica de su exclusividad y dejar pasto de otras sectas y otras fes, un país que pues, en su enorme mayoría, como lo es actualmente, tiene la fe religiosa católica. Y ahí estas dos sí son pérdidas del grupo liberal. Es evidente, no lo pueden lograr transponer ese momento. Y también, desde luego, lo que quisieron para la democracia, que hubiera una elección directa, que no se tuviera la elección indirecta en la que los ciudadanos votaban por electores y estos electores ya por los candidatos a un puesto de elección popular. Y desde luego se perdió algo esencial que tiene que ser respondido 60 años después, la cuestión de la tierra. Arriaga mata de Castillo Velasco en verdad, yo les sugiero que en unos meses va a estar la nueva edición impresa por nuestro instituto de la historia del Congreso Constituyente de Francisco Zarco, y van ustedes a advertir en la lectura de espléndidos, arrogantes, altivos discursos, cómo se trata de entender por voz de Arriaga cómo es que no se toca la cuestión de la tierra. ¿Cómo es que la vastedad de ese país para los 7,5 millones de habitantes, que además se creía que era absolutamente rico, por ello el cuerno de la abundancia era un símbolo de nuestro territorio? ¿Cómo es que había tantos miserables? Porque no se ingresaba en el Código Fundamental, en las leyes que estructuraban la República, la posibilidad de poner coto a los grandes e improductivos latifundios, el poder, desde luego, hacer intervenir a lo que ellos quisieron los liberales, el inicio de una clase media de indígenas y desde luego de mestizos, como también lo ideal. Eso no pudo sobrepasar. Se pensó que era cuestión de leyes reglamentarias, no del Código Fundamental. Ignacio Ramírez también habla de otro problema que se va a resolver en el año 17, de la protección a los trabajadores. Él también en páginas inolvidables, él sostiene que no puede permanecer el peón, que no puede permanecer el incipiente trabajador de la industria, el antiguo artesano que va a ser ahora un asalariado, de esa manera que hay que lograr una transformación y convertirlo en su trabajo en capital. Y como ustedes deben de recordar o saber, lo que propone es que haya una participación definitiva en las utilidades para los trabajadores y así volverlos también capitalistas por tener ingreso en las ganancias de las empresas. Desde luego no llega ni siquiera a discutirse esta propuesta y no se vota nunca más.